Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katherine y les doy la bienvenida una vez más a De Intercambio Podcast. El día de hoy conversaremos con una estudiante que decidió realizar su intercambio en Alemania. Ella es Alejandra Sarria y estudia la carrera de Comunicación para el Desarrollo en la PUC. Alejandra decidió realizar su intercambio a la Universidad de Mannheim en Alemania durante el ciclo 2019-2 y el día de hoy nos contará detalles y recomendaciones sobre su experiencia. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Katherine, ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios, con salud. Mi familia también con salud en este tiempo tan difícil, ¿no? Ay, sí, eso es súper importante. De hecho, es el área más importante que todos nos debería, digamos, preocupar, ¿no? Cuidar nuestra salud, Sí, especialmente ahora. Y especialmente a los chicos que están pensando en irse de intercambio, por favor, es importantísimo hoy sí. para que puedan tener esta experiencia. Bueno, Alejandra, primero que nada, gracias por decidir participar en este episodio. Estamos seguros que muchos estudiantes están interesados en ir a Alemania y en estudiar en la Universidad de Mannheim. Así que, bueno, quisiéramos comenzar por saber qué es lo que te animó a realizar tu intercambio a Alemania. Claro. Bueno, en realidad yo siempre desde chiquita he tenido muchas ideas de que me gustaría estudiar afuera. Me hubiera encantado ir a tener un curso afuera, no sé, hacer una maestría afuera. Y el intercambio, de hecho, es algo que yo consideré mucho al momento de ingresar a la universidad, porque me enteré que la Cato tenía varias oportunidades, ¿no? Para nosotros como estudiantes de internacionalización. Y Ujú. bueno, yo justo estudié alemán un tiempo corto cuando era más pequeña, cuando estaba en el colegio. No lo estudié a profundidad porque mi colegio era inglés, entonces, bueno, no tenía gran base, pero justo surgió la oportunidad porque yo un día se me ocurrió fijarme en el folleto que tenía la Oficina de Movilidad Estudiantil y estaba mirando ahí, Ujú. ¿no? Las opciones de las universidades que tenían y encontré la Universidad de Mannheim, que está en el sur de Alemania, y justo daba la casualidad que mi hermano se había ido a vivir a ese lugar, a esa ciudad, hacía un año más o menos. Y Ay, entonces qué... dije, bueno, Ujú. sería como perfecto, ¿no? Quedarme con él podría ser una buena opción. Y ahí fue que me empecé a animar a postular y bueno, todo lo que siguió, ¿no? Excelente, y qué bueno haber podido encontrar esta universidad donde también tu hermano está presente, ¿no? Bueno, estuvo en ese momento, ¿no? ¿Qué estaba haciendo tu hermano? Bueno, mi hermano es doctor, entonces consiguió un trabajo allá. Y de Ujú. hecho ahorita está ya todavía viviendo, ya se mudó a otra ciudad, está en Bonn, pero el tiempo que estuvo en Mannheim fue casi el mismo tiempo que yo estuve y está trabajando como investigadora ya. Excelente. Súper Sí. bien, Alejandra, qué bueno. ¿Qué cursos llevaste en la Universidad de Mannheim? Y, bueno, eso es, es complicado. En realidad, justo la Universidad de Mannheim, yo no la conocía mucho al momento de postular. Me puse a investigar un montón y me di cuenta de que su especialidad, más que nada, son las carreras de economía, de finanzas, de psicología, de negocios. Y la Facultad de Comunicaciones, si bien tiene una amplia gama de cursos que ofrece, para mi nivel de alemán, digamos que no era lo más prudente meterme a un curso que sea solo en alemán, ¿no? Entonces yo llevé 3 cursos. Llevé Ujú. 2 cursos en la Facultad de Estudios Internacionales, que era algo que mezclaba un poco de comunicación con antropología, pero no era netamente comunicaciones, era un poco de todo, digamos. Y llevé un curso de seminario de comunicaciones, que ya eso se basaba en un tema bien específico, ¿no? Pero el curso que era, digamos, regular, que pude convalidar en Católica, fue el curso de comunicación intercultural, que allá no es parte Mm. de la Facultad de Comunicaciones, sino más bien de la Facultad de Estudios Internacionales, perdón. Entonces, esos fueron los 3 cursos que llevé. Y de hecho, ahí yo llegué a convalidar los 9 cursos de electivos de libre elección que ofrece mi facultad, que puedes llevar ya sea en intercambio, en otra facultad, en el consorcio, y llevé ese otro curso que pude convalidar como curso regular. Entonces, en total, yo hice 12 créditos, teniendo en cuenta el creditaje de acá, ¿no? De Perú. Allá Ah, creo que eran como 15 créditos, 16. ajá, ajá. Ah, qué Sí. bien.
Súper. Y de estos cursos, ¿cuál es el curso que más te impactó, el que más te gustó? Bueno, en realidad creo que la comunicación intercultural fue el más interesante por el mismo hecho de que la clase estaba llena de estudiantes de todas partes del mundo. Justo ese curso, como era dictado en inglés, no solamente había alumnos alemanes, sino había mexicanos, argentinos, habían italianos, franceses, polacos, había de todo. Entonces, mientras aprendíamos, era interesante poder ver cómo lo que veíamos en teoría se aplicaba en nuestra propia interacción, ¿no? Porque era literalmente comunicación intercultural entre nosotros. Al momento de dar ejemplos, también, porque cada uno podía hablar un poco de su cultura. Había un montón de cosas que yo no sabía, de las costumbres de, por ejemplo, los alemanes. O sea, hay creo que muchos prejuicios cuando uno trata con el otro, ¿no? Con quien no conoce, especialmente cuando es alguien de otro país. Pero lo chévere de ese curso fue justamente el poder tener un acercamiento bastante objetivo, bastante horizontal, que permita conocer cómo es verdaderamente la comunicación intercultural y de qué maneras podemos facilitarla. Eso fue muy interesante, creo que eso fue lo que más me llevo. Qué interesante, claro, y aprovechar esta, como tú dices, ¿no? Experiencia internacional en una clase con alumnos de todas partes del mundo es súper Sí, increíble. ¿Los cursos, todos los cursos fueron en inglés? sí, de hecho todos los que yo llevé fueron en inglés, pero hay muchísimos más ofrecidos Ah, en alemán, me parece. Sí. perfecto, perfecto. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de la dinámica de las clases? ¿Cómo es que los profesores, digamos, dictaban sus clases? Y nos puedas hablar un poco también sobre los exámenes y los trabajos grupales. Claro. Bueno, en realidad la mayor parte del trabajo académico, digamos, por parte de, bueno, cuando estudias en Alemania, y lo comparto porque tengo varios amigos que estudian allá, de hecho, y conozco un montón de gente también que se ha ido de intercambio. Y es bien común que no hay una evaluación continua per se, o sea, no es como que hay un grupo, perdón, hay un trabajo en grupo constante o semanal o controles. Es más que nada estudiar por tu cuenta a lo largo de las clases, o sea, a lo largo que pasan las semanas. De hecho, las clases allá en su mayoría son una vez por semana y es 1 hora y media por sesión, que el sistema educativo en Alemania es muy diferente en ese sentido, ¿no? O sea, no hay clases de 3 horas ni de 2 horas, la hora pedagógica es estrictamente 40 minutos, entonces tiene que haber un break si va a ser de 2 horas, 2 periodos académicos. Este, y la nota en realidad normalmente solo es la nota final, que puede ser un examen o un proyecto o un paper, que es como un ensayo extendido, ¿no? Y en mi caso yo tuve que hacer un examen final y 2 papers. Pero de hecho los papers los entregué estando en Lima. O sea, el plazo no es apenas terminé en clases, sino usualmente te dan un par de meses luego de que han terminado clases para poder mandar tus trabajos. El examen sí, porque claro que es una fecha establecida, tú vas al salón, das tu examen y todo bien. Pero sí. Igual en el caso de comunicación intercultural, como te comentaba, tuve la oportunidad de tener un trabajo en grupo, que en los otros salones no era más que nada trabajo individual. Y lo que tuvimos que hacer fue dar una clase, básicamente. Entonces cada grupo eran parejas, en realidad cada pareja tenía que dar una clase y buscar lecturas, ver la manera de hacerlo didáctico sobre un tema en específico. El tema que le tocó a mi pareja, perdón, a mi pareja y a Ujú. mí fue food and culture. Entonces, justo Mm, como la gastronomía peruana es tan grande, tan conocida, nos claro. basamos en el tema de la gastronomía peruana, de cómo, qué tradiciones hay, ¿no? Que este tema de la herencia cultural también y lo curioso de nuestra cena navideña, por ejemplo, que era el hecho de que tenemos pavo, tomamos chocolate caliente en verano, ese tipo de Ujú, cosas. Y así, ujú. así fue más o menos. Qué interesante, súper bien. Y bueno, ¿qué nos podrías contar de los beneficios de la Universidad de Mannheim? ¿De repente has podido también explorar alguna actividad extracurricular que, no sé, que te animó llevar? Ujú. Sí, de hecho, bueno, en realidad la universidad es hermosa para empezar porque es un palacio, literalmente es un palacio, Mm, y es muy grande, es enorme en realidad. Los jardines del palacio, ahí mismo está la cafetería, que también es un edificio grande, y es curioso porque por fuera se ve muy antigua,
pero obviamente está muy bien cuidada y por dentro es recontra moderna. O sea, los salones son súper, súper modernos, son enormes, todos tienen proyectores gigantes, se ve muy bien, se escucha muy bien, la acústica es perfecta, los profesores no usan micrófono, casi Mm, nunca. ujú. Y sí, bueno, en ese sentido es bien bonita, está cerca al centro de la ciudad, pero no tan al centro, lo cual es cómodo porque, por ejemplo, en mi caso yo viví fuera del cuadrante, que es, digamos, el centro de la ciudad, porque la ciudad de Mannheim le dicen la ciudad de los cuadrados, porque está, si tú la ves desde arriba, está dividida en calles así, en cuadrados, como cuadras muy pequeñas, y las calles no tienen nombre, se llaman como A1, A2, B1, B2 y así. Pero Ah, yo qué vivía, precioso. sí, yo vivía fuera del cuadrante, entonces yo vivía en una zona residencial donde mayormente solo habían familias o adultos mayores, entonces era bastante... igual la ciudad de por sí es tranquila, pero donde yo vivía era más tranquilo todavía. Y estaba a unos 12 minutos caminando de la universidad. Entonces, em, creo que algo chévere es que la ciudad no es tan cara también como por ejemplo Berlín. Entonces, el alquiler para poder estar en un cuarto es mucho menor al que sería, digamos, en una ciudad más grande o más concurrida como Colonia o Berlín. Y eso Ujú. hace que alojarte sea mucho más fácil, ¿no? Porque puedes vivir más cerca de la universidad sin tener que pagar 500 euros o 600 euros, que sería lo normal en Berlín. Incluso más. En Mannheim creo que el promedio es entre 200 y 300 euros. Puede ser incluso Ujú. un poco menos, pero Mm. digamos que eso es algo muy a favor que yo le veía a la ciudad. Y también al hecho de que sea tan tranquila como te comento, porque daba mucha libertad a poder hacer otras actividades. Tú me preguntabas si había hecho alguna actividad extracurricular que me haya llamado, y de hecho sí, yo soy cero deportista, pero allá es muy normal salir a caminar, salir a correr, hacer hikes, este, montar bici y lo chévere de la Ajá. universidad es que ofrecen un montón de cursos gratis deportivos. O sea, puedes hacer yoga, puedes hacer ballet, que era lo que yo hacía, puedes hacer 1000 tipos de danzas o deportes y todo eso es gratis. Existen muy pocos cursos deportivos que son con un precio mínimo igual, pero la mayoría son gratis en un horario establecido y tiene una malla extracurricular enorme. O sea, si quieres hacer cualquier tipo de actividad extracurricular deportiva, ahí tienes fijo al menos una o dos cosas que te van a gustar. Excelente. Alejandra, ¿verdad? ¿Dónde residiste? ¿En una residencia dentro de Mannheim? O sea, dentro de la universidad. Ujú. Bueno, de hecho no, yo como tuve la suerte de estar cuando mi hermano estaba, yo vivía en el departamento de él. Él no estaba ahí en ese momento, Ujú. pero entonces básicamente yo vivía sola y bueno, eso fue claramente una ventaja enorme porque no tuve que pagar alojamiento. Y ahí me pude ahorrar un montón de dinero, ¿no? Pero Ujú. sí, o sea, estuve cerca a la universidad y de hecho las residencias estudiantiles creo que es lo más común. Habían bastantes en Mannheim y la mayoría está bien cerca de la universidad y a un precio muy cómodo, la verdad. Sí. Excelente, qué bueno, Alejandra. Y de repente pudiste tener alguna experiencia con estudiantes o tus amigos de la universidad paseando de repente o conociendo partes del campus de la universidad. Siempre hay como la oficina de intercambio de Mannheim, Sí. suele hacer actividades en grupo, ¿no? Salir a caminatas, pasear. ¿Pudiste hacer algo así? Sí, de hecho, algo que me encantó fue que existe un programa, una organización, de hecho, estudiantil que se llama Visum. Y Visum es quien se encarga de organizar básicamente todas las actividades recreativas, se podría decir, para los estudiantes internacionales o los de Erasmus. Los de Erasmus vienen a ser los que realizan intercambio dentro de Europa, pero ya a los europeos en realidad llaman Erasmus a todos. O sea, a mí también me decía que era de Erasmus. Ujú, Este, sí. y bueno, es chévere porque Visum organizaba desde, no sé, desde salidas a bares, a discotecas, o incluso hacían café lingua, que era, por ejemplo, una noche era dedicada a español. Entonces, si querías aprender a hablar español, invitaban a la gente a tomar un café, a conversar un poco y a tratar de conversar solo en ese idioma por esa tarde. Y de paso conocías gente, ¿no? Entonces, eso fue muy chévere. También te asignan, apenas llegas a Mannheim, te asignan con un buddy y tu buddy es
un compañero, un amigo que resuelve tus dudas, que te guía más o menos por la universidad, por Mannheim, te explica las cosas que, no sé, las cosas que vale la pena hacer, te orienta un poco, ¿no? Básicamente. Y mi buddy fue un amigo mío que se llama Alex, que hasta ahora hablo con él, y es alemán normalmente la persona con la que te emparejan. Y lo que tratan de hacer es también que sea alguien que no sepa nada de tu idioma, para que puedas practicar un poco el inglés o el alemán si gustas. Y algo chévere también de Visum es que incluso organizaban viajes, hacían viajes dentro de Alemania. Una vez fui con ellos a una versión más pequeña del Oktoberfest, que era en Stuttgart, que se llama el Volksfest. Y fue muy divertido, muy divertido. Y ellos organizaron todo, básicamente el transporte, las pulseras. Entonces, por un monto mínimo, ellos, digamos que organizan todo el evento y nos llevan a todos los estudiantes juntos. Entonces, básicamente todas las salidas que hacíamos así organizadas eran con Visum. Y eso fue muy chévere porque ya estaba todo prácticamente planeado. Era solamente ir y divertirte, ¿no? Que es algo muy chévere que me parece de los alemanes, que tienen todo bien, bien organizado de antemano. Incluso las salidas, la gente allá no se queda hasta la madrugada. Normalmente los bares, los clubs, todo cierra a la 1, a las 2. Y las tiendas, ya sea supermercados o tiendas de ropa, departamento, esas tiendas cierran a las 8. Entonces, a las 8 ya hasta ahí puedes comprar, no más. Entonces, de alguna manera me enseñó un montón a organizarme, a ser más puntual también. Exacto, exacto. Que bueno, distinto, ¿no? Una cultura completamente distinta y qué bueno que estés, digamos, adaptándote a ese nuevo estilo de vida, ¿no? Como tú dices, organizándote. Algo que de repente aquí no es algo que nosotros normalmente hacemos, ¿no? Alejandra, un poco para cerrar esta y bueno, tu experiencia académica dentro de la universidad, quisiéramos saber cuáles son los retos que has tenido que tú enfrentar durante tus estudios. Los más resaltantes. Yo diría que quizás la barrera, no sé si barrera, pero la dificultad del idioma, pero es mínimo en verdad. O sea, lo bueno es que como yo me metí a clases de inglés, yo sé hablar inglés, entonces no tuve problema con eso. Pero a veces para poder realizar trabajos en grupo, si me tocaba, por ejemplo, con personas alemanas, hay de todas maneras cierta barrera entre el entendimiento que yo puedo tener con ellos al momento de realizar algo en grupo, porque quizás entre ellos se entienden mejor en alemán, entonces hablaban en alemán y luego me traducían a mí lo que estaban diciendo y así. Pero luego ya se dieron cuenta que más cómodo era, por ejemplo, hablar los tres en inglés, porque de hecho es más fácil que yo entienda a la primera, ¿no? Y que no estén repitiendo todo. Por el tema académico, creo que en realidad no fue un reto tan difícil adaptarme porque como no había una evaluación continua, digamos que la exigencia es distinta, no es menor ni mayor, sino que el método de evaluación lo hace diferente. Entonces, quizás fue el hecho de organizarme también para poder cumplir con todas las lecturas semanales, poder organizarme para ir a estudiar a la biblioteca un par de horas a la semana. En finales, todo el mundo está en la biblioteca de 8 a 8 hasta que la cierran. Y la gente hace colas para entrar a la biblioteca porque se llena. Y hay varias bibliotecas en el palacio, pero igual. Entonces, quizás el tema de la organización y el tema del lenguaje, pero esas cosas creo que son solucionables, ¿no? Con tal de que te organices bien. Excelente, Alejandra. Y ahora un poco más que nada para pasar al ámbito cultural, ¿cómo sientes que ha sido tu proceso de adaptación a la cultura alemana? Bueno, en realidad, muy bueno. Al inicio yo, creo que como la mayoría de personas, fui con un par de estereotipos sobre las personas alemanas porque no había conocido y yo había escuchado que eran personas súper serias, súper secas, súper frías, pero en realidad depende mucho de la persona y eso es algo que he aprendido en mi tiempo allá, ¿no? O sea, he aprendido que verdaderamente depende mucho de la persona, si es hombre o mujer, no importa, depende de la manera que es. Hay un montón de amigos que tengo que son alemanes que son han sido recontra cálidos conmigo, me han recibido, me han ayudado un montón en mi tiempo allá. Y al inicio, como creo que la mayoría de personas que van de intercambio,
me chocó un poquito, ¿no? Porque todo era diferente, el idioma, las costumbres, los horarios, el hecho de que en verano anochece a las 8 de la noche y en invierno anochece a las 4 de la tarde. Eso me bloqueaba un poco, Ah, wow. el hecho de Ajá. adaptarme, ¿no? Pero creo que algo que me ayudó un montón fue, uno, mi hermano, porque tenerlo allá, de todas maneras, a pesar de que no lo veía tanto porque él vivía en otro lugar, eh, tenía la certeza de que si pasaba algo, necesitaba hablar con alguien un rato en español, podía hablar con él. De todas maneras, hice un montón de amigos de varios lugares, hice amigos italianos, franceses, españoles, mexicanos, colombianos, peruanos incluso, y creo que sentir que había alguien que me entendía de cierta manera o tenía las mismas dificultades que yo podía tener al momento de, no sé, comprar algo, hablar con una cajera, lo que sea, ese tipo de cosas compartíamos y nos hacía sentir más en familia. O sea, de hecho mis amigos allá se convirtieron en, de cierta manera, mi familia, ¿no? Mi red de soporte y ayudaron un montón a que la adaptación cultural sea bastante fluida. Era como que teníamos nuestro propio mundo cultural, multicultural, porque éramos varios, dentro de Alemania. Y al final, ya para la mitad del intercambio, yo ya estaba bien adaptada al método alemán de vida, ¿no? O sea, los horarios, de ir temprano a todos lados, Ujú. de ser puntual con ellos, porque no les gusta que sean impuntuales, de cumplir, de organizarme, de ir temprano a las tiendas antes de que cierren. Y así, en general fue bastante cómodo y aprendí bastante alemán también. O sea, mejoré mi alemán básico, creo que subió a intermedio. Ya me olvidé, la verdad, porque he dejado de practicar. Pero sí podría sobrevivir tranquilamente. Claro, claro. Ese es un buen punto, ¿no, Alejandra? Porque, claro, en tu caso tenías el apoyo de tu hermano, pero hay quienes de repente no conocen a nadie en Mannheim y el hecho de poder saber de que hay otras personas tan igual que tú, digamos, completamente nuevas en la ciudad, con Sí, otro idioma y que también se les dificulta un poco o tienen los mismos retos, entonces te hace sentir acompañada y finalmente vas a poder adaptarte al lugar y tener amigos que tienen exactamente el mismo nivel que tú, ¿no? Están sí. empezando, bueno, teniendo exactamente la misma experiencia. Así que no hay ningún problema por si deseas viajar a Mannheim y tener tu experiencia de intercambio también. De Sí, manera, sí, sí, de manera ya, digamos, si deseas ir solo, ¿no? sí. Excelente, Alejandra. Y digamos, ¿qué es lo que más te gustaba hacer en la ciudad, ya en tus tiempos libres o de ocio? Bueno, en realidad, la ciudad no es la más bonita de Alemania, si te soy sincera, en el sentido de que, Ujú. o sea, para mí era bien bonita. Yo, según mis estándares, según mi experiencia peruana limeña, a mí me Claro. pareció una ciudad bonita, la verdad, no la veía mala. Es súper Ajá. ordenada, pero es mayormente industrial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mm. Que no hay tantos puntos turísticos. El centro de la ciudad es básicamente el Wasserturm, que es la torre de agua, que es súper antigua y es bien bonita y tiene un montón de jardines hermosos alrededor, con fuentes, y luego la universidad, que es el palacio, ¿no? Eh, pero está muy cerca a una ciudad pequeña que se llama Heidelberg, y Heidelberg es recontra conocido para un montón de gente porque es una de las ciudades más bonitas de Alemania, en contraste, y Mm. está a 15 minutos o menos en tren. Entonces, eh, yo, de hecho, en mis tiempos libres o caminaba, simplemente exploraba la ciudad porque a mí me gusta mucho caminar y para mí era bonita y había varias cosas que ver y hacer. Hay una calle central donde pasan los trams, que son los tranvías los que te llevan a la universidad, a diferentes partes de la ciudad. Yo básicamente para esto me movilizaba o caminando o con tram. Tenía una bicicleta, pero no la usaba mucho porque me gustaba caminar, la verdad. Y entonces me pasaba por ahí explorando la ciudad. Yo estuve en la etapa desde otoño hasta invierno, o sea, el semestre de otoño. Entonces tuve la oportunidad de estar durante la época de Navidad. Y los mercaditos de Navidad nacen justamente más o menos entre noviembre y diciembre, dependiendo de la ciudad. Y en Mannheim arman 3 de esos mercadillos de Navidad. Ay, que son Entonces, lindos. sí, son súper, súper bonitos. Iba ahí con Ujú. mis amigos a tomar este vino caliente que se llama Glühwein.
y a Ah, comer pan con salchicha, que es Wurst. Y, y sí, o sea, íbamos a hacer eso en Navidad, después de estudiar, perdón, en la época de invierno, después de estudiar para nuestros exámenes todos los días, después de salir de la biblioteca, íbamos una hora al mercadillo a caminar, a ver las luces. Dependía de la época, ¿no? Y en la época que no estaban los mercadillos instalados, viajaba. O sea, de verdad yo he viajado como nunca en mi vida. Cada fin de semana que tenía libre, que era la mayoría de ellos, todos mis amigos nos íbamos de viaje a algún lugar. Una amiga mía que fue también de la católica por psicología viajó, se fue hasta Turquía. Yo he una ido, belleza. sí, increíble, o sea, las fotos que me mandaba eran increíbles. Yo he viajado un montón, me he ido a París pagando 5 euros, nunca me voy a olvidar de eso, porque ¡Ah! fueron 7 horas y media en un bus, porque justo se demoró el bus. Normalmente son 6 horas y media, pero 7 horas y media. Pagué 5 euros y llegué a París. Y yo feliz, o sea, destruida, pero feliz. Claro, prácticamente gratis, Literal, imagínate. sí, Ajá. sí. Y también, porque París está muy cerca. De hecho, lo chévere de Alemania es que está cerca a Italia, a España, a Francia. Entonces es bien cómodo viajar cerca. Yo también tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Praga, en bus, igual con mis amigas españolas. Fuimos un fin de semana, nos quedamos 4 días y la pasamos increíble. También pagamos 10 euros, creo, en el bus de ida. Este, y así, o sea, fue lo que hacía normalmente era viajar. Amo viajar, o sea, tengo unas ansias increíbles de conocer el mundo. Y cuando estuve allá lo vi como una oportunidad chévere porque viajar de verdad no es tan caro. Si te sabes organizar y sabes buscar bien, hay varias aplicaciones que te ayudan a ver precios cómodos de bus. Incluso hay esta aerolínea, no me acuerdo ahorita el nombre, que es low cost y la gente viaja un montón con eso. Así que sí, eso era lo que yo hacía más que nada, viajar, conocer, ir a Heidelberg cada que podía. A veces iba en las tardes de un mismo día para ver el río y así, caminar. Ay, qué lindo lo que nos cuentas, Alejandra. De verdad queremos ir lo más pronto. O sea, Europa es un paraíso, ¿no? Y Alemania, imagínate, con los castillos. Y tú me cuentas que la Universidad de Mannheim también es como un castillo, o sea, alucinante. Sí, Y también para quienes dicen de repente, es un poquito cara Europa, de repente es caro en las ciudades más conocidas, ¿no? Como exacto. París, Barcelona, Berlín. Berlín, exacto. Pero si haces como Alejandra, que decidió irse a una ciudad no tan cara, puedes también explorar esas otras ciudades tan chéveres como Berlín, ¿no? Pero Exacto, sí. no quedándote ahí en la noche, sino también solamente ir a pasear como un par de días y luego vuelves a tu lugar de origen, ¿no? Entonces, Sí, finalmente, ¿cuánto te ahorras? Imagínense. un montón, un montón. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a Berlín. Fui con mis amigos portugueses. Fuimos 5 días, si no me equivoco. Fue una experiencia muy divertida, Ah, muy genial. graciosa. Sí, Ajá. ¿Qué hiciste en y Berlín? de hecho fuimos en tren, fue la primera vez que viajé una distancia tan larga en tren, creo que fueron 8 horas porque era al otro lado del país, pero hacía un frío terrible en Berlín. Lo bueno de Mannheim es que como está al sur, es un poco más cálido, entonces incluso en el invierno, al menos para mí que soy súper friolenta, era soportable, pero cuando fui a Berlín yo, o sea, se me caían los dedos del frío, ¡Ah! sí, Dios. pero lo que hicimos básicamente fue turismo, turistear un montón, fuimos a un montón de museos, memorials, fuimos a bibliotecas, fuimos a ver monumentos, fuimos a ver el muro de Berlín, lo que queda del muro de Berlín, que es bien poco. Ujú. Aprendimos un montón de historia y siempre tratábamos de tomar los tours gratis, que hay free tours, hay varias páginas de free tours y lo que hacen es que normalmente, o sea, tú pagas lo que quieres al final, es voluntario, no te obligan, pero por cortesía normalmente pagas como unos 5 euros, 10 euros, pero es totalmente valioso porque son normalmente 2 horas, 3 horas que caminas con el guía y son historiadores, son gente que ha vivido ahí bastante tiempo y tiene experiencia, ¿no? Entonces en Berlín hicimos eso, hicimos un tour en español, de hecho. Este, y fue un Wow. mate de risa porque mis amigos portugueses no hablan español, pero no había disponible el de inglés, entonces más o menos entendía. Ah, Y sí, pero sí, o sea, es cierto, te ahorras un montón de plata. Yo estando en Berlín gasté lo que he gastado en Mannheim en 3 semanas, tranquilamente, porque es una ciudad bastante cara wow. y es mucho más grande, ¿no? O sea, para movilizarte, ahí sí tienes que tomar el tren bastante. En cambio, Mannheim es tan chiquito que de verdad, o sea,
es mucho más familiar de alguna manera, te sientes más segura, conoces casi toda la ciudad en una semana, o sea, si te pones a caminar y a tomar el tranvía, al toque te ubicas y es más tranquilo, más seguro de alguna manera. Pero igual Berlín es hermoso y sigue siendo una de las ciudades más bonitas, más seguras que he visto en mi vida, para ser una ciudad tan grande. Pero sí, es más cara, Ujú. de todas maneras es más cara. Ujú, excelentes tips, Alejandra, súper bien. Y hablando más que nada del presupuesto, quisiéramos también saber cómo es que lidiaste con el presupuesto mensual para vivir en Mannheim. Bueno, en realidad yo tuve la suerte de que yo postulé a la beca estatal de Baden-Württemberg, que es el estado donde está Mannheim. Eh, Mm. la católica me ayudó, de hecho, o sea, nuestra asesora nos avisó, ¿no? O sea, se ha abierto esta convocatoria para tal beca. Si quieren, postulen, ya eso está en ustedes. Entonces yo me lancé, postulé Claro, y lánzate, bueno, exacto. sí, y gracias a Dios me la dieron y era una beca completa de manutención básicamente, entonces me daban 750 euros mensualmente y con eso supuestamente yo cubriría mis costos de vida, ¿no? O sea, comida, alojamiento, pero yo también tenía la suerte de que mis papás me apoyaban, entonces pude ahorrar bastante dinero, o sea, yo he vuelto a Lima ahorrando plata, este, y, Mm, y estoy feliz por eso, de verdad, porque mi presupuesto básicamente lo que hacía era, me di cuenta al inicio fallas, ¿no? Porque yo nunca había vivido sola, entonces compré de más, de comida de más, todo se me malograba, mi hermano tenía que venir a comerse todo lo que yo dejaba porque me sobraba la oh, comida, pero de ahí me di ajá. cuenta más o menos que para mí yo gastaba como unos 25 30 dólares, perdón, 25 30 euros en comida semanalmente, pero teniendo en cuenta que era comida para mí y mi hermano, o sea, yo cocinaba para mí mayormente, pero a veces él venía, me sorprendía y tenía que haber para los dos. Entonces compraba verduras, la carne y el pollo, el pescado, todas esas cosas son un poquito más caras allá y no son tan grandes como en Ujú, Perú. Entonces te mides más o menos, ¿no? O sea, tratas de comer un poco balanceado. Compraba verduras y cosas así. También tenía en cuenta que en las semanas que eran un poco más complicadas por el tema de los exámenes, yo dejé de cocinar y más bien lo que hacía era ir a comer a la mensa, que es suena gracioso, pero así se dice en la cafetería. Y en la cafetería pagas unos 3 euros, más o menos, por una entrada, un segundo y sí, eso básicamente. Y ah, mira, sí, y es está bien. digamos que la comida alemana no es mi favorita, pero en temas de Ajá. presupuesto te ayuda. Sí te ayuda bastante. O sea, de verdad que cuando yo no tenía una complicación, iba allá con mi carnet, pagaba y ya, todo ¿Qué es lo que, tranquilo. ujú, qué es lo que encuentras en una típica comida alemana? Es decir, hay ensalada, carne, em, Eh, bueno, carne no tienen mucha, la verdad. Lo que normalmente comen muchos estofados, muchas cosas. Como hay frío, yo creo que es por eso que comen bastante comidas fritas y calóricas, pero normalmente ujú. es estofados, cosas fritas tipo papas fritas, salchicha, un montón de salchicha. Hay un plato que es literalmente solo salchicha, una Ah, salchicha mira. enorme con salsa y una especie de puré de papa, pero no es como el de acá, porque lleva mayonesa, chucrut, otras cositas, ¿no? A Ah, mí no me ok. gusta el chucrut, por ejemplo, entonces yo sufría. Pero sí, sí, o sea, y ensaladas también. Pero sí, normalmente es estofados, más que nada estofados, sopas, así. Excelente. Y sobre, por ejemplo, perdón, el transporte, ¿cuánto es lo que pagabas? No sé si hay una tarjeta, un carnet de estudiante que te permitía pagar o tener ciertos descuentos. Hay dos opciones. Si tú vas a la universidad por 2 ciclos, o sea, un año, te regalan un carnet con un pase libre para usar en cualquier medio de transporte dentro de la región gratis. Pero si vas como yo solamente un ciclo, en realidad sí pagas. O sea, no tienes la posibilidad de sacar ese cupón, por decirlo de alguna manera. Pero el tranvía cuesta más o menos, creo que eran 2,80 euros, si no me equivoco, el tramo. O sea, si tú vas, digamos, en dirección a un lugar, donde sea que te bajes, 2,80 euros. Y de vuelta igual, 2,80 euros. También hay Mm, manera de comprar como que paquetes, o sea, puedes comprar 5 tickets, 6 tickets, pero como te digo, yo caminaba bastante,
Entonces, o mis amigos me llevaban en su bicicleta, entonces casi que no pagaba el tram porque no lo usaba tanto. Cuando lo usaba, sí, obviamente pagaba mi ticket y ya, me iba. Ujú, ujú. Pero sí son bien, o sea, sí regulan eso, no es que te puedes meter así nomás. Hay inspectores que están ahí, de vez en cuando se suben, chequean tu ticket, lo sellan y se van. Igual en los trenes, ¿no? O sea, hay gente que se ha metido a viajar en algunos lugares que me han contado y de hecho también revisan los monitores allá en los trenes que la gente no se suba así nomás. O sea, sí hay un Ah, control ok. bastante seguro, de alguna manera. Claro, claro. Ah, qué bien. Entonces, digamos que es una ciudad segura, Mannheim, para vivir. Sí, recontra segura. Ujú, ujú. Excelente, Alejandra. Y ya para ir cerrando la entrevista, quisiera que nos compartas tres aprendizajes que bueno, que te has llevado del intercambio. Ujú. Bueno, creo que primero el tema de que el lenguaje no es una barrera, porque, o sea, suena contradictorio, ¿no? Pero en verdad siento que una buena comunicación va más allá de la lengua que hables. Yo he podido tener la oportunidad de conocer gente de todo el mundo y eso ha sido algo que no me voy a olvidar jamás porque me ha enriquecido un montón. Su forma de pensar siendo tan distinta a la mía, encontrar puntos comunes ha sido bien chévere y eso es algo que me llevo conmigo bastante, que en verdad no hay límites con respecto a la cultura y a la nacionalidad, o sea, tú te puedes adaptar tranquilamente con gente de todo el mundo y aprendes un montón de ellos. Segundo, Ujú. que quizás mmm, creo que aprender que administrar el tiempo y el dinero es una responsabilidad que cualquiera debe tener, ¿no? Y la Ujú. oportunidad que yo tuve allá de vivir sola, también, o sea, me enseñó que soy capaz de administrar mi dinero, administrar mi tiempo y aprender a organizarme. Porque estando allá, el tema de estudiar en Alemania es que nadie te va a estar diciendo estudia, estudia, estudia. Uno, porque vives solo y dos, porque no hay evaluación continua, como te comentaba. Entonces, de verdad depende de ti cuando llegas al final, si sabes o no sabes lo que has aprendido. Entonces, te enseña a ser responsable, a estar estudiando por tu cuenta, a, a manejar el dinero porque vives solo, a ver por ti, ¿no? Ese tipo de cosas. Y creo que por Ajá. último también el tema de simplemente el hecho de arriesgarte. O sea, de verdad, a mí me enseñó que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no postular al intercambio? ¿Por qué no postular a la beca? ¿Por qué no irme de viaje? ¿Por qué no ver la manera? Yo creo que algo que me enseñó es a atreverme a probar estas cosas nuevas, ¿no? A probar estas oportunidades que surgen y arriesgarse, o sea, lanzarse a postular. Yo creo que si alguien tiene el deseo de hacer un intercambio como yo tuve desde antes, revisa el folleto de la oficina, o sea, está todo ahí, de verdad, está los requisitos, el idioma, el lugar, está por países, está por continentes, hay tantas oportunidades y tantas universidades distintas, yo solo puedo hablar por mi experiencia, pero de verdad es el intercambio ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, yo he hecho amigos para toda la vida, que sé que puedo contar con ellos cuando sea, ya tenemos planes de vernos cuando todo este tema de la coyuntura pase, que yo vaya allá a Europa o ellos Ujú. vengan porque se mueren por conocer Perú. Y de hecho es chévere poder llevarle un poquito de tu país a la gente de Europa. Porque muchos nos ven como, o sea, solo conocen Machu Picchu y ya. O saben lo mínimo, ¿no? De Lima, más o Es menos. cierto. Pero es increíble poder, no sé, preparar arroz chaufa y que la gente se emocione por eso. Sí, eso me parece, creo que son los tres aprendizajes que me llevo. Excelente, Alejandra. Muchísimas gracias por tu testimonio. Finalmente quisiera que nos compartas qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero. Yo les diría que averigüen, que se informen, que sean conscientes también, porque claro que cuando tú viajas tienes que tener algún tipo de... bueno, hay este intercambio regular e intercambio compensado, ¿verdad? Entonces, averigua bien Sí. si es que se pagan los créditos aquí o si es que no tienes que pagar créditos, porque existen algunas universidades. Me parece que hay una en Berlín donde no es así, donde fue un amigo de mi carrera justamente. Eh, Averigua eso, averigua si es que también tienes o sea, si te puedes sustentar económicamente y si no, postula becas, averigua, porque hay un montón de becas, normalmente del mismo gobierno al país donde estás yendo, sé que en Corea hay, en Tokio hay un montón, en Alemania hay un montón, en Inglaterra también, averigua eso, trata de buscar cursos donde te sientas cómodo, revisa la malla que tienen las universidades a las que estás postulando
En mi caso yo entré corriendo a la página de Mannheim, me informé más o menos de cómo era. Entonces cuando yo fui, no fui con los ojos cerrados, ¿no? O sea, ya tenía más o menos una idea de cómo iba a ser. Trata de hablar con gente que ha ido en intercambio también. Pueden hablar conmigo, pueden hablar con quien conozcan, en verdad, que les pueda dar algunos tips. Y nada, láncense, en verdad, infórmense antes de tomar una decisión y una vez que lo puedan hacer responsablemente, postulen, porque el proceso es mucho más sencillo del que piensan. No es nada complicado, de verdad. Así es, Alejandra. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos has brindado. Bastante detallada y muy, muy bien por esta entrevista. Así que, bueno, te deseo muchos éxitos para lo que queda en tu etapa académica. Muchas gracias, un gusto en verdad, gracias por tenerme en el podcast. Muy bien, Alejandra. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden que el próximo domingo estaremos brindándoles un nuevo episodio más sobre otro testimonio de una estudiante que también desea compartir su experiencia con ustedes. Así que nada, esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.